Masejet Zebahim Daflametet Amudalef 39a, pero comenzamos las últimas 18 líneas del Daf anterior. En la clase anterior mencionamos que en un Korban Hatat Hitzoni, en un Korban Hatat externo, Lejatejila, idealmente, preferiblemente, es bueno realizar 4 aplicaciones de sangre en el Mizbeach, en el altar. Sin embargo, según Bet Hillel, solamente una de ellas, la primera, es esencial y necesaria para efectuar expiación para los dueños del Corbán. O sea que, si no has hecho ninguna aplicación, todavía no hay expiación para el dueño, pero si ya hiciste una, ya recae la expiación para el dueño. Y las otras 3 adicionales son leja tejilá, para idealmente, preferiblemente, pero no es meakev. Así vimos en la clase anterior, según Bet Hillel, ¿sí? Porque Bet Shammai dice que Bediabat son 2, pero bueno. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Yohanan, Shalosh matanoche behataot, enam baot balayla o baot lehar mitah ve'amale mehem bachutz chayav. Dice Rabbi Yohanan, a pesar que según Bet Hillel, como acabamos de decir, esas 3 aplicaciones adicionales, ¿sí?, en el Korban Hatat Hitzoni, no impiden, no causan que se impida la expiación del dueño, y puedes no hacerlas, pero si las vas a hacer, tienes que hacerlas ¿dónde? De día. Porque si ya es de noche, ya pasó la shequía, la puesta del sol, y la shequía causa que la sangre se invalide y por ende ya está prohibido que las apliques. Esas 3 adicionales. Por otro lado, según la que dice Rabbi Yohanan, que normalmente un Korban Hatat que mueren sus dueños, no se puede proceder a hacer el Korban, ¿sí? Pero si ya se hizo la primera aplicación de sangre y después murió, ahí se puede proceder a hacer las otras 3 aplicaciones. Tercera alajá, que el que las hace bajutz, que es bajutz, fuera está hayab. O sea, no obstante esas 3 adicionales no meakvot et akapará, no se necesitan, pero si las vas a hacer y las hiciste afuera, estás hayab. ¿Hayab qué? Bemezid karet y beshogeg hatat. Así dice Rabbi Yohanan. Viene el Rapapá y agrega sobre Rabbi Yohanan y dice lo siguiente: Amar Rapapá, yesh mehem kitchilator veyesh mehem kesofo, chutz velayla zarut ukli sharet keren veetz vakibus veshiraim kitchilatan, mitah lo sharia velo mefagla velo ayla legavai kesofam. Dice Rapapá, estas 3 aplicaciones adicionales que no son meakvot, que no se requieren así esencial, ¿sí?, para ciertas alajot se comparan con tjilató, con el principio, que es el principio, con la primera aplicación, que sí es meakev. Y para ciertas alajot, esas 3 aplicaciones adicionales se comparan con el sofó. ¿Qué es el sofó? Sofó se refiere al final. ¿Qué es el final? Los residuos de la sangre que se echan en donde, en el yesod del mizbeach. Y explica a papá cuáles son esas alajot. Para las siguientes 8 alajot se comparan en esas 3 aplicaciones adicionales con la primera. ¿Cuáles son las 8 alajot? Chutz, cuando se hace fuera, que ahí está hayab, como acabamos de decir antes, Rabbi Yohanan dijo, afuera, ya sean las 3 aplicaciones, ya sea en la primera. Laila, que es Laila, en la noche, que también que no se pueden hacer en la noche, al igual que la primera. Zarut, que es Zarut, no Cohen, que las 3 aplicaciones las tiene que hacer que un Cohen únicamente, ¿sí?, al igual que la primera, ¿sí? Y si la hizo un no Cohen, hay Hiumita Bide Shammai. Cuarta, la Hakli Sharet, que se tienen que hacer de un utensilio consagrado, sagrado. Quinta, Keren, que se tienen que aplicar esas 3 aplicaciones en el Keren, en los cuernos, o sea, en las esquinas del Mizbeach, ¿sí?, o por lo menos en la parte superior del Judas Sikra, al igual que la primera aplicación. Sexta, alajá Etzba, que es Etzba, que esas 3 aplicaciones adicionales, a pesar que no son meakvot, ¿sí?, nada más deja tejila, pero no son meakvot, el Cohen necesita hacerlo a través de que mete el dedo en el utensilio y lo unta en el Mizbeach, al igual que la primera. Séptima alajá, kibus, que si llegó a salpicar de la sangre de esas que se iban a salpicar, que esas que se iban a aplicar en el Mizbeach, esas 3 adicionales, ¿sí?, salpicó de esa sangre en la ropa del Cohen, antes de ser salpicadas, antes de hacer esas 3 aplicaciones, de esa sangre salpicó en la vestimenta del Cohen, ¿requiere qué? Requiere kibus, que significa kibus, en la azara, dentro de la azara. Al igual que si pasó cuando salpica la sangre de la primera,
aplicación. ¿Sí? Y la octava alajá es Shiraim. ¿Qué es Shiraim? Los residuos de la sangre. Que los residuos de la sangre, de las tres aplicaciones, ¿sí? Hay que, no son meakev, ¿sí? Pero tienes que echarlo en donde, en el Yesod HaMizbeach, como la primera aplicación. O sea, la diferencia sería cuando recibiste con 4 utensilios. Hiciste la primera, quedó Shiraim de la primera. Hiciste la segunda, quedó Shiraim de la segunda. Tercera, cuarta. De cada una de los Shiraim hay que echar en donde, en el Yesod HaMizbeach, al igual que el primero. ¿Sí? Esas son las 8 alajot, que las 3 adicionales se comparan con la Trilato, con la primera aplicación. Por otro lado, hay 4 alajot, que esas 3 adicionales se comparan, esas 3 aplicaciones adicionales se comparan con el sofó, con el Shiraim, con lo que va en el Yesod. ¿Cuáles son estas 4 alajot? Mita, o sea que esas 3 adicionales se pueden aplicar también después de la muerte del dueño, ¿sí? Como el Shiraim, que también se puede echar en el Yesod después de la muerte del dueño, primera alajá. Segunda alajá, que estas 3 aplicaciones no permiten la carne para ser consumida, al igual que el Shiraim que va en el Yesod, que no lo permite, lo que permite que es únicamente la primera aplicación. Tercera alajá es que lo mefagel, ¿qué es lo mefagel? ¿Qué es pigul? Cuando hubo un pensamiento de Hutzris mano. De la misma manera que eso nada más aplica en la primera aplicación, pero en las 3 aplicaciones adicionales, al igual que en Shiraim, no hay pigul. Y cuarta alajá, que lo hay la legavai, que normalmente la sangre de la primera aplicación, cuando la colocas, cuando lo metes dentro del lejal, se invalida. La sangre, las 3 aplicaciones adicionales, al igual que el Shiraim que va al Yesod, si lo metes al lejal, no se invalida. O sea que en estas 4 alajot, las 3 aplicaciones son como sofam, o sea, como el Shiraim. Así dice Rapapá. Y ahorita Rapapá trae una prueba para su alajá, pero para uno de los casos nada más. Para el caso de, muy bien, de Kibuz. ¿Qué dijo Rapapá? Que Kibuz, las 3 aplicaciones adicionales, se compara con la primera, que de la misma manera que la primera tiene la misma alajá que la primera, que de la misma manera que la primera, si salpicó a la sangre, taun Kibuz, se requiere Kibuz. ¿Qué significa Kibuz? Hayab Kibuz dentro de la Azara. También las 3 aplicaciones, si la sangre de las 3 aplicaciones, si salpicó antes sobre la ropa del Cohen, requiere Hayab Kibuz dentro de la Azara. Entonces Rapapá trae una prueba para esta alajá en específico. Amar Rapapá, mina aminala. Detnar nitas mina tzavar ala beged enotaun kibus mina keren u mina yesod enotaun kibus ha mina raui le keren taun kibus velitamech mina yesod enotaun kibus ha mina raui le yesod taun kibus asher yizeh ketiv prat leze shekvar uza hamani Rabbi Nehemia. Detnar Rabbi Nehemia omer she'era adam shekrivan bachutz chayav. Expliquemos esta parte. Dice la papá, te voy a traer una prueba. ¿De dónde? De la Mishnah más adelante en Daf Tzadik Gimel Amud Aleph. Daf Tzadik Gimel 93a. Dice la Mishnah ahí, la parte que tenemos acá, 2 partes. Ojo, en la segunda parte hay 2 casos. ¿Sí? Primera parte es, si se salpicó de la sangre del Korban Hatat, del cuello del animal en el momento de la Shejitá, a la ropa del Cohen, no requiere kibuz. ¿Qué significa no requiere kibuz? No requiere kibuz, no requiere que sea lavado dentro de la Azara. Segunda parte, 2 casos, ahí hay. ¿Qué pasa si salpicó de la sangre que ya estaba en el cuerno, en la esquina del Mizbeach, salpicó la vestimenta? O, segundo caso, esta segunda parte, o del Yesod, salpicó la vestimenta, tampoco requiere ¿qué? En ambos casos no requiere kibuz. Podemos deducir del primer caso de la segunda parte que únicamente no requiere kibuz cuando salpicó de las esquinas hacia la vestimenta. Pero si salpicó de lo que ibas a echar a la esquina a la vestimenta, más que ahí que ahí, hayab kibuz, que ahí sí requiere kibuz. Dice la papá, prueba lo que yo dije, que cuando, un segundo, requiere kibuz y no solamente la primera, aquí no diferencias, no solamente la primera aplicación, sino también la segunda, tercera, cuarta, en las 3 adicionales también. Dice la papá, prueba a favor de lo que dije, que en las 3 aplicaciones adicionales, si antes de llegar a la esquina cae el vestimenta, requiere ¿qué? Kibuz, como la primera. Así dice la papá. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba, ¿sí? Después vamos a responderla nuevamente, pero la Gemara en ese momento tumba la prueba. Dice, no. Si tú me deduces, ¿la prueba es de dónde? De una deducción. Si tú me deduces esto del primer caso y del segundo caso, pues también deberíamos deducir algo similar del segundo caso de la segunda parte. O sea, perdón. Si tú me deduces esto del primer caso de la segunda parte, también me tienes que deducir esto del segundo caso de la segunda parte. ¿Cuál es el segundo caso de la segunda parte? Cuando dice la Mishnah, min ha-yesod enotaun kibuz, que es cuando llegó al yesod y salpicó a la ropa. Ahí dice la Mishnah que no requiere que kibuz en la Azara. Mashma,
que si la sangre todavía no ha llegado al yesod, o sea, lo que se llama shiraim, pero todavía no ha llegado al yesod, sino directo cayó a la ropa antes de llegar al yesod, más que en ese caso que sí va a requerir kibuz, pero no me cuadra, porque la Torah dice respecto a kibuz, dama a la pega de alav tejapes, únicamente las sangres que aplicas requiere kibuz en Azara. Pero aquí el shiraim, no, ya aplicaste, ya hiciste todo. Tenemos que decir obligatoriamente entonces que el autor de esta Mishnah es Rabbi Nehemiah. Que Rabbi Nehemiah, en otra Mishnah, también nuestro masaje, pero más adelante, Daf Kuf Yud Amud Bet 110b, dice algo interesante, dice lo siguiente, escuchen bien. Habla de los shiraim, ¿qué es shiraim otra vez? Los residuos, ¿qué es residuos? Después de las aplicaciones, lo que queda, que van en el yesod. El shiraim, si lo echaste no en el mizbeach adentro del Betamikdash, sino donde, afuera, estás hayab. Aparentemente, ¿por qué estás hayab? Porque así dice Rabbi Nehemiah. Jamín discute, pero Rabbi Nehemiah así dice. Aparentemente Rabbi Nehemiah opina que los shiraim, a pesar que ya salpicaste, tiene el mismo estatus. La sangre de shiraim tiene el mismo estatus de la sangre previo a la salpicada. Y por eso dice que si lo hiciste afuera, estás hayab. Al igual que si salpicaste afuera, ¿estás qué? Estás hayab. Entonces dice la Gemara, de la misma manera que Rabbi Nehemiah, escuchen bien, de la misma manera que Rabbi Nehemiah dice que los shiraim, si lo haces fuera, estás hayab. Significa que él considera, ¿por qué está hayab? La Gemara sí entiende, porque aparentemente la razón es porque él considera la sangre de los shiraim como dam mamash, dam gamur. Sí, por eso está hayab si eso fuera. Entonces, si es así, pues también la sangre de los shiraim, si cayó en la vestimenta, es dam gamur y va a requerir ¿qué? Kibuz. Entonces, el autor de la Mishnah, más adelante, Daf Tzadikim en Amud Aleph, que dice que requiere kibuz, va como ¿quién? Como Rabbi Nehemiah. Entonces, si el autor del Tzadikim en Amud Aleph es Rabbi Nehemiah, entonces, Jajamim, ¿qué? Discuten. De la misma manera que Jamín discuten en Shiraim respecto a si lo haces Bajutz, que está Patur, pues también si recae en la vestimenta del Cohen, no va a estar Hayab Kibuz. Entonces el papá no puede traer prueba de la Mishnah de Gimel cuando se Rabbi Nehemiah y Jamín discuten con eso. Así la Gemara tumba la prueba de Rapapá. ¿Sí? Bien, la Gemara ahí pregunta un segundo. Eimar de Shama de Rabbi Nehemiah leinian ha'ala mi de ave avarim updarim leinian Kibuz mishamat le in Veatania, Damim Teonim Yesod, Teonim Kibus, Damim Teonim Yesod, Teonim Kibus, Umahashava Molet Baem, Veamale Baem Bachutz Chayav, Vedamim Nishpachim Lama, En Teonim Kibus, Ve'en Mahashava Molet Baem, Veamale Baem Bachutz Patur, Mashamale de Amar, Male Baem Bachutz Chayav, Rabbi Nehemiah, y Vekamar Teonim Kibus. Ok. Bien, la Gemara dice, un segundo. No acepto la tjía que me acabas, la tumbada de la prueba de Rapapá. No me la acepto. ¿Por qué? Porque toda esta tjía está basada en que encontramos que Rabbi Nehemiah opina en Daf Kuf Yud que los shiraim cuando salen bajutz está que hayab. Entonces pues, dijimos, así asumimos, de la misma manera que está hayab es porque shiraim es como dam gamur. Entonces es como dam gamur, pues también en kibuz va a estar que hayab según Rabbi Nehemiah. Entonces el jajamim que discuten en bajutz también discuten en kibuz. Entonces por eso en la Mishnah Daf Tzadikim el que habla de kibuz no es Rabbi Nehemiah sino es quién. Perdón, no es jajamim sino es Rabbi Nehemiah. Entonces no puedes traer prueba ahí porque la hace como jajamim. Así que hicimos tumbar. ¿Sí? Dice un segundo, no. Todo lo que dice Rabbi Nehemiah su alajá es únicamente respecto a bajutz. Podemos decir que eso únicamente, todo lo que la Gemara dice, puede decir que todo lo que decimos que Rabbi Nehemiah dice que los shiraim se consideran dam, lo que quieras, para estar hayab es únicamente cuando lo haces bajutz. ¿Por qué? Porque en este tema de bajutz no aplica nada más para sangre, aplica también para en los partes sacrificiales de la olá, de los residuos de la olá o de gelbe, shara, korbanot, que si lo haces fuera estás ¿qué? Estás hayab, no tiene que ver algo con sangre únicamente. Entonces, si haces la sangre también afuera, ¿estás qué? Hayab. Pero respecto a kibuz, a la alajá de kibuz, que tienes que lavar la ropa del Cohen, a esta alajá este din que hay que lavar dentro de la azara, que es una alajá que aplica únicamente ¿en qué? En sangre, pues puede ser que Rabbi Nehemiah también va a estar de acuerdo de que el shiraim no se considera como dan gamur y no va a estar un kibuz. Se vuelve la prueba. Se puede ser que la Mishnah Daf Tzadikim no es Rabbi Nehemiah, sino también Jajamim, ¿están de acuerdo con? Entonces tiene que ser también Jajamim. Entonces así podemos tener prueba de esta Mishnah Daf Tzadikim. Dice la Gemara así, te voy a traer una prueba, que Rabbi Nehemiah, él es el que opina, que ¿qué? Que de la misma manera que Bajutz está Hayab, también está un kibuz en Shiraim. De la misma manera que Shiraim, Bajutz está Hayab, también Shiraim te obligan a kibuz. Te voy a traer una prueba, ¿de dónde? De una braita. La braita dice lo siguiente, presten atención. Tiene dos partes de la braita, la primera parte y segunda parte. La primera parte dice, Damim hateunim yesod. Las sangres que requieren ¿qué? Yesod. ¿Sí? Damim hateunim yesod. Aplican tres alajot. Una, si se salpican, requieren kibuz. Dos, si hay un pensamiento de Hutzes Manó, se convierte en
Pigul. 3, si lo sacas afuera, está hayab por bajutz. Esto es tamim, esto es respecto a damim ateunim yesod. Por otro lado, damim hanishpachim la'ama, las sangres que se tiran en la canaleta. ¿Cuáles son esas? Las que son sangres que pesulim, las inválidas. ¿Que dónde se echaban? En la canaleta, donde pasaba el Nahal Kidron, que iba hacia esa canaleta, iba hacia el Nahal Kidron, ¿sí? Entonces, respecto a damim hanishpachim la'ama, o sea, las sangres inválidas, pesulim, no, si se llegaron a salpicar en la vestimenta del Cohen, nota un kibuz del Nazara. Pensamiento de Jutzisma no lo vuelve en Pigul. Y si lo hace afuera, ¿está qué? Patur. Listo. Otra vez, ¿qué dice en la primera parte? Que Damim Ateunim Yesod, que son las sangres que van a donde aparentemente, ¿cuáles son? Shiraim, las que van al Yesod. Nos dice 3 alajot. 1, kibuz. 2, que si hay un pensamiento de Jutzisma no se vuelve Pigul. Y 3, Bajut está Hayab. ¿Quién es el que dice que Bajut está Hayab? Rabbi Nehemiah. Rabbi dice que está patur. ¿Quién es el autor de esta varita? Rabbi Nehemiah. Y vemos entonces que el mismo Rabbi Nehemiah que dice que Bajut Hayab, la primera alajá que dice que taún kibuz. Sabemos que efectivamente si requiere si Bajut Hayab, también que taún kibuz se vuelve otra vez. La tumbada que dijimos. Así dice la Gemara. Dice la Gemara, Umahashavá molet baem. והתניא יצאו שיריים והקטרת המונים שאין מעכבים את הכפרה, שאין מחשב המולד בהם, כי תניא היא בשלוש מתנות שבחטאת. יחי טעונים יסוד, לקרן אז אימה נטענים יסוד. Ok. Ahorita bien la Gemara dice lo siguiente. Un segundo, que acabamos de decir que esta baraita, que son 2 partes, cuando dice damim ateunim yesod, ¿se refiere a qué sangres? A las que tienen que ir a ¿dónde? A el yesod, o sea, lo que le llamamos shiraim, sheyere adam, ¿sí? Dice un segundo, no me cuadra que la baraita está hablando en ese caso. Porque cuando es Damim Ateunim Yesod, Sheyere Adam, que nos dice la baraita, Kibuz, primera alajá, tercera alajá, me salto la segunda, que Maale Bajutz Hayab, pero la segunda alajá, ¿cuál es? Que si hubo un pensamiento de Jutz mano, ¿se vuelve qué? Se vuelve Pigul. ¿Qué? ¿Pigul? No se puede volver Pigul. Hay otra baraita que dice Meforash, que Shiraim, las sangres de estas Shiraim, las que van para el Yesod, o Aktarat Emurim, que son las partes sacrificiales que se colocan en el Mizbeach, no impiden la capara, la expiación a los dueños, y por lo tanto la halajá es que si hubo un pensamiento de Jutz Lismano, no sirve para hacer los Pigul. Sabemos Meforash que en Shiraim no existe Pigul. ¿Cómo puede ser que aquí explicamos que Damim Ateunim Yesod se refiere a qué? A Shiraim. Puedo entender la primera y tercera halajá, que Teunim Kibuz y que Maale Bajutz Hayab, pero no puedo entender la segunda que me dice que se vuelve Pigul, ¿no? Vemos otra baraita que no es así. Entonces ahora tenemos que decir que en verdad esta baraita, cuando dice Damim Ateunim Yesod, no se refiere al Shiraim, a las sangres, sino se refiere a la sangre de las 3 aplicaciones adicionales, la que no me akvot, ¿sí? Las que no me akvot. ¿Sí? Y ahí es cuando Taun Kibuz, y ahí es cuando hay Pigul, y ahí es cuando Bajut Hayab. Entonces no tenemos una fuente que Rabbi Nehemiah opina, no tenemos una fuente que Rabbi Nehemiah opina, que Sheyare Adam, que los Shiraim requieren Kibuz. Porque ahorita cambiamos de que no es Shiraim esta varita, sino es que las 3 adicionales. Dice, no, pero no me cuadra, porque la varita dice Meforash en esta primera parte, Damim Ateunim Kibuz, Damim Ateunim Yesod. ¿Cuáles son esas? Shiraim. Si es las 3 aplicaciones, no es Yesod, es Keren, eso va para el Keren, para las esquinas, para los cuernos, para las partes de arriba del Mizbeach. Dice, no, tienes razón, tenemos que corregir. Se refiere a las 3 aplicaciones y no es Damim Ateunim Yesod, sino Damim Nita'anim Yesod. Las sangres que después de aplicar requieren ir al Yesod. O sea, pero estamos hablando de ¿cuáles? De las 3 adicionales. Y nos enseña que esas sangres requieren que son sangres que después de aplicarlas, requieren Yesod. Por eso es Teunim Yesod, no que tienen que ir al Yesod ahorita mismo, sino que Nitanim Yesod, que en el próximo paso, después de la aplicación, va a tener que ir al Yesod. Pero de todas maneras, si nos quedamos con esa última explicación, de que estamos hablando sobre las 3 aplicaciones y no sobre Shiraim, entonces no tenemos una prueba que Rabbi Nehemiah así opina, que la misma manera que Bajut Hayab también tiene un kibuz. No tenemos prueba para eso. Seguimos. Umahashavá moelet bahem, hamart, lo sharia velo mefagla velo ayla legavai vekesofan, el akitania ahí bedamim apenimim, bedamim achitzonim mai patur, adetani damim anishpachim la'ama lifru gulin demedem, bedamim apenimim, bedamim achitzonim patur, hamani Rabbi Nehemiah ahí. De amar שיראה אדם שקריבם בחוץ חייב ולא מתנהל לתלתה פטורי לבעד תלתה חיובה.
Viene la Gemara y pregunta todavía, dice un segundo. ¿Qué acabamos de decir la última explicación? Que la baraita en esa primera parte, cuando dice Damim Anteonim Yesod, se refiere a cuál? No a las del Yesod, sino a las de las 3 aplicaciones adicionales. ¿Sí? Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque una de las 3 alajot que dice ahí es que en Damim Anteonim Yesod, que son estas 3 adicionales, según esa explicación, que son estas 3 adicionales, es la primera alajá es Kikibus, la tercera alajá Bajutz, Hayab, y la segunda que dice que si hubo un pensamiento de Jutz mano, ¿está qué? Está Pigul. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque ya dijimos antes, el mismo Rapapá dijo antes que esas 3 aplicaciones adicionales tienen similitud con la primera aplicación para 8 alajot, pero con Shiraim para 4 alajot. Y una de esas 4 alajot, ¿cuál es? Que lo me fagel. Que en esas 3 adicionales no hay Pigul al igual que el Shiraim. Así como tú me dices que aquí estamos hablando en esta baraita, en las 3 aplicaciones, y hay en esas 3 aplicaciones adicionales, y hay Pigul. No puede ser. Por eso la Gemara vuelve y corrige y dice, no, tenemos que decir que cuando la baraita dice Damim Anteonim Yesod se refiere a otro caso. No el Korban Hatat que estuvimos hablando hasta ahorita. ¿Cuál es el Korban Hatat que estuvimos hablando hasta ahorita? Korban Hatat Hitzoni, muy bien, externo, no. Sino el Korban Hatat Penimi. Korban Hatat interno, que se salpica, se aplica ¿dónde la sangre? En el Ejal. Pero los residuos van ¿a dónde? Al Yesod del Mizbeach Hitzon, del externo. Y vamos, según la opinión, vimos que es Mahloket anteriormente, según la opinión que opina, que en los Korban Hatat Penimi, en los internos, la halajá que uno debe de colocar los residuos en el yesod externo es obligatorio, y si no lo haces, impiden la expiación del dueño. Sobre estas sangres, si de los Shiraim del Korban Hatat Penimi, nos dice la baraita aquí que Teonim Kibus, primera alajá, Teonim Kibus, tercera alajá, Malema Jutz Hayab, y segunda alajá, ¿qué? Si tuviste un pensamiento, Pigul, porque es Hayab. Es obligatorio hacer ese Shiraim ahí en el Yesod, en el Korban Hatat Penimi. Si no lo hiciste, me acabé de acaparar, entonces hay Pigul. Dice la Gemara, listo, te acepto esto, pero tengo otro problema. La baraita, esta baraita menciona 2 partes. La primera parte, Damim Anteonim Yesod, 3 alajot Hayab. Taun Kibus, hay Pigul, y Maale Bajutz Hayab. Y después la baraita me dice una segunda parte, que es Damim Anishbahim Lama, que son las sangres inválidas, Pesulim, no requieren Kibus, está patur en todo. No hay Kibus, no hay Pigul, y no hay Jutz, no estás Hayab Bajutz. ¿Para qué tenemos que llegar a sangres inválidas? Son lo que acabamos de decir, Mashma, que únicamente en Hatat Penimi, las sangres esas que van al Yesod, es que están Hayab en estas 3 cosas. Así acabamos de responder, ¿sí? Korban Hatat Penimi. Ahí es cuando decimos que Teonim Kibus, hay Pigul y Jutz Hayab. Mashma que en Hitzoni, Korban Hatat Hitzoni, no Taun Kibus, está Patur en Kibus, no hay Pigul y Amale Bajutz Patur. O sea, ¿por qué la baraita cuando me tiene que decir un caso de que los 3 están Peturim, tiene que decir otro caso que la sangre está inválida si lo metes por el canaleta y es cuando están Patur? Mantén que la sangre está kasher. Y aún así que la sangre está kasher, cuando es Hatat Penimit, primera parte está Hayab en esas 3 cosas, y cuando es Hatat Hitzonit, está que, a pesar que la sangre está kasher, está Patur, porque tiene que irme a un caso de sangre inválida. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque el autor de esta baraita, volvemos otra vez a lo que dijimos antes de Rabbi Nehemiah. ¿Qué dijo Rabbi Nehemiah? Mencionamos en Tzadikim en Amud Aleph. Perdón, en la Mishnah, Rabbi Nehemiah, en Daf Kuf Yud, 110. Se dice Rabbi Nehemiah que ¿qué? Que sangres Shiraim del Hatat Hitzonit. Shiraim del Hatat Hitzonit que le haces afuera, ¿está qué? Está Hayab. ¿Sí? Entonces, como es Rabbi Nehemiah, cuando quiero decirte el caso Patur en las 3, no puedo decirte, porque Hatat Hitzonit, ¿qué te diría? ¿Patur en qué? Patur en la primera alajá, ¿cuál es la primera alajá? Que no hay Kibus, no hay Pigul, listo, me cuadra. Pero la tercera, ¿cuál es? Que no es que está Patur en Hitzoní, no, según Rabbi Nehemiah se Hayab. Entonces, como es Rabbi Nehemiah, y no te puedo decir, te quiero decir un caso que está Patur en las 3. ¿Cuál es ese caso? No Hitzoní, no Hatat Hitzoní, sino que Damim Pesulim. Ok. Por ahí es cuando decimos que no hay, cuando es Damim Pesulim, no hay Kibus, no hay Pigul, y Amaleo Tambajutz Patur. Rapotay, seguimos. Ravina Amar. Min hakeren mamash, min hayesod, min haraui la yesod. Amal la tachlifa bar gazal Ravina. Emay divaidi raui hu. Haimai, hashta raui le keren amartlo. Raui la yesod mi baya. Ela, min hakeren mamash, min hayesod, min haraui la yesod. Ok.
Ahorita la Gemara vuelve otra vez a la prueba que trajo Rapapá, ¿sí? Otra vez. Rapapá que dijo varias alajot, 8 cosas parecidas, tres aplicaciones adicionales con la primera y 4 cosas, 3 aplicaciones adicionales con lo último Shirai. Entre las cosas esas 8 cosas que menciona, que compara las 3 cosas, las 3 aplicaciones adicionales con la primera es que Taun Kibus. Y Rapapá trajo una prueba de dónde? De la Mishnah más adelante, ¿en dónde? En Daf Tzadik Gimel, 93a. Que ahí la Mishnah dice, en el segundo caso, que citamos, mejor dicho, en la segunda parte, menciona 2 casos. ¿Cuáles son los 2 casos? Que dice ahí, primer caso, si salpicó de la esquina hacia la ropa, o, segundo caso, del yesod hacia la ropa, no Taun Kibus. Deduce más de la esquina, la ropa no Taun Kibus, pero de la sangre que iba a las esquinas, ¿sí? Y no han llegado, y ahí salpicó a la ropa, y más que sí Taun Kibus. Esa fue la prueba de Rapapá, y la intentamos de tumbar. Porque dijimos, de la misma manera que tú deduces esto del Keren, también deberías deducir esto de Yesod. Y decir que únicamente cuando es del Yesod a la ropa no Taun Kibus, pero las sangres que vas a colocar al Yesod, pero aún no las has colocado todavía, ahí sí requiere que Kibus. Y no es así. Ya que no puedes decir así, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Así quisimos tumbar la prueba. Y dijimos, seguimos explicando el tema. Ahorita bien Rabina dice, no puedes hacer esta deducción. La deducción de Keren es diferente a la deducción de Yesod. Porque cuando la Mishnah, escuchen bien, cuando la Mishnah dice que Mina Keren en Taun Kibus, se refiere literal cuando ya llegó al Keren, cuando ya llegó a la esquina, ahí no Taun Kibus. Ahí no requiere que Kibus. Entonces podemos decir, cuando ya llegó a la esquina, ahí no Taun Kibus. Más que si no ha llegado, sí Taun Kibus. Esa deducción sí la podemos hacer. Pero cuando te habla de Yesod, no te está hablando cuando la sangre ya llegó al Yesod, sino está hablando de lo que es Raúl al Yesod. Las sangres que son aptas para el Yesod. O sea, antes que llegaran al Yesod, ya está que no Taun Kibus. O sea que la explicación que cuando la Mishnah dice Keren no Taun Kibus y eso no Taun Kibus son diferentes estados. Keren es cuando ya llegó al Keren, ahí no Taun Kibus. Podemos deducir que si no ha llegado, sí Taun Kibus, como dijo Papá. Y cuando dice Yesod, no es cuando ya llegó al Yesod, sino que antes lo que es Raúl al Yesod. Pregúntale de Mará, pregunta a Ratajlifa Vargaza Rabino, un segundo. ¿Y quién te dijo? De manera que tú explicas que Yesod es lo que es apto para el Yesod y dice que no Taun Kibus, pues también en Keren digamos lo que es apto para Keren y no Taun Kibus. ¿Por qué? Dice, no puede ser. ¿Por qué? Un segundo. No puedo, otra vez, ¿cuál es la pregunta? Que ¿por qué no decimos que ambos, Keren y Yesod, son las aptas para Yesod, las aptas para Keren, a pesar que no han llegado y aún así no Taun Kibus? Te voy a explicar por qué. Porque si tú me dices que lo que es apto para el Keren, o sea, que todavía no ha llegado al Keren, no Taun Kibus, ¿para qué te tengo que decir la segunda alajá? Que lo que es apto para el Yesod, no Taun Kibus. ¿Sí? Otra vez. Si lo que es apto para el Keren, o sea, que no has todavía hecho las 4 aplicaciones, me dices que no Taun Kibus, si llegó a salpicar la ropa del Cohen, pues que los shiken, que cuando ya hiciste las 4 aplicaciones, que no Taun Kibus. ¿Para qué la Mishnah tiene que decir que el Yesod, lo que es Raúl y la Yesod no Taun Kibus? Tenemos que decir, si hay un hidush, tenemos que decir que es diferentes explicaciones. La primera alajá, diferentes alajot. La primera es Keren, cuando ya llegó al Keren Mamash. Ahí es cuando no Taun Kibus, pero lo que es apto para el Keren, podemos deducir que está Hayab. Y después viene y te dice un hidush más. ¿Cuál es el hidush? Que lo que es apto para el Yesod, a pesar que todavía no ha llegado al Yesod, ¿está qué? Está Patur. A diferencia del Keren, por eso es el hidush, que cuando no ha llegado está Hayab. Por eso no necesito decirte las 2 alajot. Entonces, básicamente, Rabina te dice muy sencillo. Aquí no hay pregunta. La prueba de Rapapá es buena prueba y no puedes tumbarla. Porque la explicación de Keren es cuando ya llegó, y podemos deducir que si no llegó está Hayab. La explicación de Yesod es cuando no ha llegado. Y es Patur, aunque no ha llegado. No solamente cuando llegó no está Patur de Kibus, sino también cuando no ha llegado está Patur. Entonces, no hay pregunta aquí, no hay cómo tumbar. Así dice la Gemara. Seguimos, Rabotai. Kola nitanim la mizbeach benim y bejule. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que a diferencia de los korbanot hitzoniot, los externos, que lejatejilá hay que hacer esto, en todos los korbanot, perin hatat, en todos los korbanot 2, en el hatat 4, una meakev, el resto no meakev, ¿sí? Pero en los korbanot penimim, los internos, hay que hacer todas las aplicaciones. No es lejatejila, es bediabá, todas. Y si faltaste solo que una de esas, solo una faltaste, o sea que inclusive bediabá hay que hacer todas. No solamente lejatejila, meakev todas. Si solo una no hiciste,
no solo una tienes que hacer. No solamente una es suficiente. Sino tienes que hacer todas. Y si una sola no hiciste, en los penimí, lo hiper. No expió el corbán. ¿Dónde aprendemos esto? Se la llamará, trae una baraitá, que nos enseña una fuente para esta halajá. Y una pequeña introducción voy a hacer. La baraitá trae un pasuk que habla sobre parja hatat, que se trae para expiar un pecado comunal, que es conocido como que parje elem davar shel tzibur, es un pecado comunal, o sea que el bedín equivocamente permitió algo prohibido, que es un isur lavi, tiene caret, y la mayoría del pueblo de Israel, en base al dictamen del bedín, pecó. No, cada uno no trae un hatat independiente, sino traen entre todos un parje elem davar shel tzibur. Y los detalles de este corbán se mencionan en Vaikra, capítulo 4, versículos de 13 al 21. ¿Sí? Y este parje elem davar shel tzibur es uno de los korban hatat internos. ¿Sí? Son 5 hatat pnimiot. Uno de ellos, ¿cuál es? Parje elem davar shel tzibur. Entonces vamos a buscar, como dije, mencionamos en la Mishnah que en los hatat primiot, los internos, no solamente uno es lejatejilá, uno es bediabad y el resto es lejatejilá, todas son bediabad, todas hay que hacerlos. Y si se faltó una, lo meaque. ¿Cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una baraitá que nos menciona un pasuk que habla sobre parje elem davar shel tzibur, que es uno de los korban hatat penimit. Y el pasuk dice así, Vaikra 4:20, dice así, lo leo completo. Veasa, hará el Cohen se refiere así. Veasa la par, kasher asa le par hajatat, ken yaase lo vejiper alem a Cohen venistrach laem. Se la Gemara trae una baraita y dice lo siguiente, Tanu Rabanan. Veasa kasher asa ma bal lilmod, lichpol behazato velimet sheim chiser, achad mikol hamatanot lo asa velo klum. En li ela matan sheva, shemeakvot bechol makom. Matan arba minain, Talmud lomar ken yaase. Expliquemos esta primera parte de la baraita. El pasuk dice, Vaikra 4:20, como dijimos, veasa la par kasher asa, hará al par elem davar shel tzibur como tiene que hacer el par hatat. Un segundo, ya me explicaste todo el proceso del par hatat, el par elem davar shel tzibur. ¿Para qué vuelves y me dices que el proceso es como tienes que hacerlo, como tienes que hacerlo en un hatat? ¿Sí? ¿Para qué tienes que repetir? Veasa kasher asa. Ya mencionaste antes el orden, ¿para qué tienes que repetirlo? ¿Para qué tienes que, sí, redundante aparentemente? ¿Por qué tienes que repetirlo? Dice, para enseñarte, dice la varita. La Gemara trae una varita un poco larga y en la próxima clase va a explicar parte por parte, pero esta es la primera parte de la varita. Dice, para enseñarte, ¿para qué tienes que repetirlo? Veasa kasher asa. Se repite para enseñarte que las aplicaciones, la salpicada de la sangre, ¿sí? Se tienen que hacer todas. Y si faltó solo una, lo asa velo klum. ¿Sí? Otra vez. Después de que ya te mencionó el orden del par elem davar shel tzibur, vuelve y te dice, veasa kasher asa. ¿Para qué te lo tienes que repetir? Si no, veasa kasher asa te viene a enseñar que las azaot, ¿qué son las azaot? Las aplicaciones, las salpicadas, tienes que hacerlas todas. Y si solamente te faltó una, meakev. Aunque sea solo una, meakev. Dice la verdad un segundo, pero de aquí aprendemos únicamente respecto a las 7 aplicaciones, porque estamos hablando de un hatat interno, las 7 aplicaciones que se hacen en donde, hacia el parojet, ¿sí? ¿Y por qué nada más diríamos que aplica nada más para estas 7 que se hacen hacia el parojet? ¿Por qué? Porque vemos que las 7 aplicaciones me acvotan en todos lados. ¿Qué otros lados? Vamos a ver la Gemara más adelante. Pero de la misma manera que me aqueben en otros lados, pues también aquí entiendo que la repetición te viene a enseñar que las 7 que haces hacia el parojet, las aplicaciones que haces hacia el parojet, que son 7 también me acvot. Pero, ¿cómo sabemos que las 4 aplicaciones que el Cohen hace en el Mizbeach HaPenimí, 4, no 7, cómo sabemos que eso también me aqueb la capará? Dice, no, porque está escrito después en el pasuk. Veasa la par kasher asa le par hatat. ¿Ken yaase? ¿Qué es ken yaase? Otra vez ken yaase, para decirte que las 4 aplicaciones esas del Mizbeach HaPenimí también que me aqueb. Sigue siendo la vareta la par, ze par Yom Kippurim. Kasher asa le par, ze par Cohen Mashiach. החטאת אלו סעירי עבודת כוכבים, יכול שנים מרבה אף סעירי רגלים וסעירי שחרשים, תלמוד לומר לו, ומה ראית לרבות את אלו להוציא את אלו? אחר שריבה כתוב, ומיית מרבה אני את אלו, שמחפלים על עבודת מצווה ידועה, ומוציא אני אלו, שאין מחפלים על עבודת מצווה ידועה.
En esta parte la verdad dice, bueno, sigamos interpretando otras palabras de este pasuk. Repito otra vez. Ve'asa kasher asa se usa para decirte que las aplicaciones en para el davar tzibur me'akvot. Pero uno hubiese pensado que nada más las aplicaciones que normalmente me'akvot, que son las 7. Vamos a ver dónde es normalmente eso que 7 me'akvot. Entonces aquí también, ¿sabes? Las 7 que son las que haces hace el parojet, me'akvot. Pero ¿cómo sabemos que también me'akvot, las aplicaciones que haces en Mezbeach Penimi? Sino porque está escrito Kenia hace. Kenia hace para decirte que también que esas 4 me'akvot. Sigue diciendo la Baita, bueno, la palabra la par. Hay 2 palabras de la par en el pasuk. La primera es la par. ¿La par qué te viene a decir? Par Yom Kippurim. El toro que se trae en Yom Kippurim para comparártelo con el pasuk, con el par del pasuk. ¿Cuál es el caso del pasuk? Par elem, davar shel tzibur. Pero hay un segundo par en el pasuk. Ve'asa la par kasher asa le par. Ese le par es el segundo. ¿Qué te viene a decir? Kasher asa le par se refiere al par Kohen HaMashiach. ¿Sí? Que todas las aplicaciones de este para Kohen HaMashiach también son meakev, la capará, al igual que para el davar shel tzibur. Después el pasuk también dice la palabra hatat. Ve'asa la par kasher asa le par hajatat. ¿Qué es hajatat? Te viene a incluir también que seiré avodat kohabim, los machos cabríos que se traen por el pecado de idolatría, que también son como para el davar shel tzibur. Como dije, cada una de estas alajot vamos a explicar en la próxima clase, el próximo daf. Uno hubiese pensado que también quedarían incluidos entonces los machos cabríos de los regalim, que estarían en los musafim, y los machos cabríos de los Rashi Hodashim, que también aplican la misma alajá de para el davar shel tzibur. Sino, al final se escrito Kenia hace lo que es este y no otro. Te viene a excluir. ¿Cuál te viene a excluir? Los seirim de los regalim y Rashi Hodashim. Pregúntale a la Baraita, pero un segundo. De la palabra hajatat y las otras, incluimos unos korbanot. Y los comparamos con para el davar shel tzibur. Y de la palabra habló, que nos viene a excluir, efectivamente excluimos seiré regalim y Rashi Hodashim. ¿Por qué decidimos incluir estos y excluir estos? No te voy a explicar. Ya que el pasuk te incluye por un lado, como mencionamos, esas palabras, y por otro lado la palabra lo te excluye, yo prefiero los más parecidos al para el davar shel tzibur, incluírtelos, y los menos parecidos, excluírtelos. ¿Cuáles son los más parecidos? Los que tienen la misma característica, shemechaprim la verá mitzvah yedua, que vienen por un pecado conocido, que se conoció, se dio por conocer. Efectivamente, el seiré avodat kohabim viene ¿por qué? Por idolatría, que pecaste, te enteraste y lo traes. ¿Sí? A diferencia de seiré regalim y seiré Rashi Hodashim, ¿sí? Perdón, igualmente para el davar shel tzibur, que es también por algo conocido. No se sabía y se pecó, pero al final se enteraron que pecaron y se trae. ¿Sí? Entonces, como para el davar shel tzibur tiene esa característica de yadúa, o sea que se enteraron y es cuando se trae, pues también prefiero meter del seiré avodat kohabim, que se trae cuando uno se enteró del pecado. A diferencia de seiré regalim y seiré Rashi Hodashim, que no son parecidos en esto a para el davar shel tzibur, porque esos nada más expían que los pecados que uno, ¿para qué se trae seiré Rashi Hodashim y seiré regalim? Para los pecados que uno cometió que no sabe que los cometió. ¿Sí? Sigue diciendo la Baita, vejiper, afalpi shelo samach, venislach, afalpi shelo natan shiraim. En esta parte de la Baita dice, bueno, el pasuk dice, vejiper venislach, al final dice, repito otra vez todo, ve'asa la par kasher asa, le para hatat, ¿sí? Kenia hacelo, vejiper alehem, a Cohen, venislach lahem. Expiar y perdonar. Aparentemente, ¿para qué te viene a decir? Vejiper es que a pesar que no hizo semijá, es bueno hacer semijá, pero si no hiciste, vejiper. Y venislach es para decirte que ¿qué? Que a pesar que no colocaste los shiraim de la sangre después de las aplicaciones de lo que te quedó en el isod, aún así, nislach. Umar raita lifsol belo hazao, perdón, Umar raita lifsol beazaot ulachshir besmicha beshiraim. אמרת פוסלני הזעות בהזעות שמעכבות בכל מקום ומכשירני בשמיכה בשיניים שאין מעכבות בכל מקום. Dice la Baita al final, y con esto acabamos para hoy, dice la Baita al final, si nos dimos cuenta, de las palabras vejiper y benislach incluimos que hay cosas que no pasa nada. Si no hizo semijá, no pasa nada, vejiper. Benislach, si no hizo que shiraim, no pasa nada. Pero por otro lado, dijimos al principio que kasher asa, ve'asa kasher asa, y la palabra kenia hacelo, ambas te vienen a decir que si no hiciste las azaot, las aplicaciones como deben ser, las 7 hacia el parojet y las 4 en el mizbeach hapenimí muy bien, ¿qué te viene a decir? Que esas son que meakev, las tienen que hacer completas. ¿Por qué decís que unas ve'asa kasher asa y kenia hacelo te vienen a decir que azaot todas se tienen que hacer, aplicaciones todas, y si una te faltó, está todo mal? Y por otro lado, smijá y shiraim incluimos de vejiper benislach, que no pasa nada. Esto voy a explicar. Porque azaot
en todos los lados, que la Torah requiere Azaot, vamos a ver qué se refiere a todos los lados en la próxima clase, son Meakev. De la misma manera que en todos los lados son Meakev, prefiero decirte que aquí también las Azaot son que Meakev. A diferencia de Smijai Shiraim, que en el resto de los Korbanot, también si no se hicieron, lo Meakev. Entonces prefiero decirte que aquí, cuando te viene a decir que algo no Meakev, es Smijai Shiraim, al igual que el resto de los Korbanot. O sea, si yo tengo dos opciones, Azaot y Smijai Shiraim. Uno es Meakev y otro no. Prefiero comparártelo con el resto de los casos de la Torah. Que Azá es Meakev, aquí también Azá es Meakev. Smijai Shiraim y el resto de los Korbanot no Meakev, aquí también es Meakev. Así nos dice la Baraita. Como dije, en la próxima clase, vamos a acabar aquí, pero en la próxima clase vamos a ver más con detalles cada parte y parte de esta Baraita. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.